Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy estoy y tengo una charla impresionante con una actriz, cantante, compositora, empresaria, diseñadora, creadora, como le dije, y es Natalia Oreiro. Sin mucho más preámbulo, disfruten en serio de esta charla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Rana, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por esta entrevista. Por favor, si me vieras en este momento, mi sonrisa está de oreja a oreja porque sos una persona que admiro muchísimo. La verdad que tengo un gran respeto por tu carrera, sobre todo. Y después de ver este documental del cual vamos a hablar un ratito, la verdad que me abriste el mundo mucho más allá de lo que es ser una figura, ¿no? Una estrella. En el buen muchas sentido, gracias. ¿no? Muchas gracias. Te agradezco que hayas visto el documental. No, me encantó, me fascinó. Yo siempre digo que haces muchas cosas, obviamente, sos actriz, cantante, etcétera, 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 pero para mí sos una creadora, sos una creativa. ¿Cómo te queda ese mote, ese ejemplo que te estoy dando? Y bueno, la verdad que me encanta porque todo lo que tiene que ver con la creatividad siento que me define. Aunque no me gusta definirme de una forma o de otra, generalmente yo siento que es la actriz la que prevalece por sobre todas mis otras vocaciones, pero me parece que la palabra creativa que estás usando me encanta porque independientemente de mi vocación, estoy siempre creando algo, desde algún dibujo, alguna letra, algo para hacer en mi casa. Y me gusta ser hacedora. Soy una persona muy inquieta, me gustan muchas cosas muy diversas y además siento que soy una mujer que cuando tiene ganas de hacer algo y cree en algo profundamente, hace todo lo posible para cumplir ese sueño. Y sí, me gusta esto de ser una creadora. me encantó el término, así que gracias. Muy bien, me encanta que te aporte algo, eso está bueno. Es que yo creo que crea uno, desde los personajes le crea un mundo, una atmósfera, un estilo de hablar, de moverse. Obviamente también desde la música uno también crea historias, pero en la vida en general uno va creando su propio universo. O sea, uno es lo que quiere ser y lo que crea en su entorno más íntimo. Me encanta, no podría estar más de acuerdo. Nati, después de ver el documental de Naya Natalia, la verdad que quedé muy impresionado por muchas cosas. Yo te conozco hace mucho, si bien hoy estoy en México viviendo hace muchos años, crecí, viví toda mi vida en Buenos Aires, te conozco ya hace como más de 20 años de todo lo que fuiste haciendo. Y en el documental se descubren muchas cosas tuyas, pero lo que más me impresionó es verte en ese detrás de cámara, ¿no? Algo que nadie tiene acceso, es algo alguien muy llegado a tu carrera o a tu vida. Lo trabajador, el empuje, tu humildad, cómo permitís el acercamiento y la relación que tenés con tus fans, que eso no todo el mundo lo tiene, pero sobre todo tu costado más humano y lo que lograste con esa pasión, el esfuerzo, obviamente tu talento y la dedicación. Haciendo una mirada bien atrás, Nati, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a conseguir todo lo que ya conseguiste en tu vida? No, a ver, yo lo que tenía era, creo bastante claro cuando era pequeña, era que quería ser actriz, que quería dedicarme a este universo tan fantástico que es el de interpretar personajes, y con eso soñaba. Después el recorrido que iba a desandar no tenía idea, pero sí tenía como la profunda convicción de que ese era mi camino, que yo lo iba a recorrer con todo lo que se pusiera adelante. Y la verdad que siempre he disfrutado mucho, obviamente con esfuerzo, con caídas, pero siempre he sido muy agradecida de lo que la vida me iba dando y yo iba sumándome, ¿no? Para mí como que es un tren y uno se sube y va pasando distintas estaciones, se queda un rato en un lugar, vuelve a tomarse el tren. Por eso también, de alguna manera, contar este documental Naya Natalia a través de un viaje en tren, que es el Transiberiano, también habla mucho de mi historia. Sí, como decís, soy una persona muy reservada con mi intimidad, la gente, o sea, mi público en su gran mayoría desconoce mi familia, mi día a día, bueno, el esfuerzo que quizás pueden llegar a imaginar de cualquier
intérprete, ¿no? Pero sentíamos con Martín Sastre, que es el director de Naya Natalla, de este documental, que si bien el viaje tenía que ver con mi relación y mi vínculo con Rusia, que ya son más de 20 años y es algo difícil de explicar con palabras porque es un sentimiento mutuo, ambos creíamos que si nosotros no mostrábamos a la Natalia más real, más sincera, más humana, esa niña que creció soñando y trabajando para conseguir cumplir esto que tiene que ver con mi día a día de hoy, iba a resultar distante, porque si bien está bien mostrar lo que sucede sobre el escenario, ajá, a mí en lo personal y en lo particular me gusta más la mirada mutua, lo que sucede abajo del escenario con ellos, lo que sucede en mi habitación antes de un show, esto de que se me vea cosiendo o quizás discutiendo un poco con los promotores. Eso te iba a decir, inclusive hasta haciendo de manager. Bueno, uno hace de todo, ¿no? Sí. Pero no soy la única, creo que nuestro mundo es así, y bueno, al menos yo así concibo. Obviamente tengo a Vivi Stallone, que es mi manager, que es una guerrera, es una mujer súper poderosa, pero las decisiones siempre las tomamos en conjunto y las defendemos en conjunto, y concibo así el mundo también, porque no espero que las cosas me sucedan, digamos, las salgo a buscar, y cuando las cosas no salen como yo quiero, trato de volver a encauzarlas o crearlas, ¿no? Esto que decías al principio, yo creo este universo y me lo creo también. Y además, me parece también que como mujer no me siento para nada distante de otras madres trabajadoras que han sentido esa tristeza, hasta incluso esa culpa que no está bien sentir, pero que inevitablemente nuestra cultura nos ha puesto sobre nuestras espaldas, que bueno, cuando sos madre pareciera que el mundo se detiene, y si bien en un punto es así, también somos mujeres que nos gusta nuestra profesión, que además nos gusta disfrutar de la vida, y que cuando estamos lejos de nuestros hijos por nuestras obligaciones, los extrañamos muchísimo, pero también como que eso también cuenta el documental, ¿no? Decís, bueno, está bien lo que estoy haciendo, está mal, lo extraño mucho, él no quiere hablar conmigo, bueno. Y un sinfín de situaciones que en el documental se muestran, que también lo muestran a mi compañero de vida, que es Ricardo, cómo me acompaña, cómo se hace cargo, en el buen sentido de la palabra, porque para mí la maternidad y la paternidad es algo compartido, ¿verdad? Pero no siempre sucede. No, tal cual. No, está perfecto. Está bueno que ya te metas en el docu, y yo sé que Martín Sastre, porque además acá en Spoiler Time tuvimos la suerte de entrevistarlo, y nos contó unas cosas maravillosas también de sus abuelos rusos, etcétera. Sí. Entonces se me hace que es quizás un poquito, no sé, ahora me lo vas a contar, un poquito más fácil la decisión de dejarlo entrar en esa intimidad, pero como dijiste, también se muestran cosas que antes no habías mostrado, ¿no? Si bien es de conocimiento público lo de Ricardo Mollo, ¿no? Este fabuloso cantante y guitarrista de una banda argentina, mostrás también esa intimidad con tu marido, con tu hijo. ¿Qué te llevó a decir, bueno, ok, venite, metete en la habitación, grabemos, mostrémoselo al mundo, básicamente? Fue una sucesión de hechos. Nunca fui claramente consciente de que esto iba a ser estrenado por Netflix a nivel mundial. Sí. Entonces creo que esa ingenuidad de mi parte hizo que yo me abriera a un amigo. Porque Martín, además de ser un gran realizador, es un gran amigo mío, claro, que nos conocemos hace mucho tiempo. Nosotros rodamos otra película que se llamó Mista Cuarembó, que nos llevó muchos años poder realizar, y en todo ese proceso nos hicimos muy amigos. Y cada vez que yo viajaba a Rusia llevaba a alguien cercano, un familiar, un amigo, porque amo ese país y porque quería que mi entorno y la gente que quiero pudiera también conocer a esa cultura, que a mí, la verdad, me maravilla. Y claro, Martín tiene descendencia rusa, y cuando sucedió esta gira, que iba a ser la más importante en el sentido de que por primera vez yo iba a llegar a un montón de ciudades de la Rusia profunda, porque siempre que viajaba hacía distintos conciertos, pero no me metía en Siberia, no iba en tren a lugares que incluso hasta no tenían teatros, o sea, cantábamos en circos en algunas ciudades. De hecho, yo le pedí... Sí, perdón, te iba a preguntar, cuando yo vi eso también, yo soy una persona que, yo viajé a Rusia para ver a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, soy muy fan de pero fui a Moscú y a San Petersburgo, o sea, vos viajaste, claro, que creo que ningún artista o muy pocos artistas en la historia deben haber tocado en esos lugares. Y bueno, no sé
digamos, Rusia es el país más grande en territorio y tiene muchísimos artistas nacionales muy buenos. A mí una de las cosas que más... Internacionales inclusive. Internacionales, yo claro, no sé si muchos artistas internacionales han viajado a muchas de las ciudades a las que yo viajé. Ajá. Y es probable que muchos artistas rusos incluso no hayan llegado. Pero, digamos, el objetivo mío de esa gira en particular era ese, y el nombre de esa gira incluso también era el nombre del documental. Ellos me llaman Naya Natalia, que significa nuestra Natalia. Sí. Y ellos saben que yo soy latina, pero me consideran una rusa más. Y el ruso es una persona que para muchas otras culturas pareciera ser alguien distante y sin embargo es alguien muy cálido, muy cercano, que cuando te conoce y te quiere te abre las puertas de su casa y de su corazón para siempre. Porque al principio yo sentía que quizás era una cuestión de moda. Ellos comenzaron a ver telenovelas mías y luego películas y luego músicas cuando yo tenía 18, 19 años. Sí. Y cada vez que viajaba sentía, bueno, ok, se les va a pasar, ¿no? Como una moda, un cantante que de repente aparece y luego desaparece. Por la lejanía, sobre todo, por lo diferente del idioma. Y sin embargo ese amor crecía cada vez más y cada vez más. Y llegué a rodar en Rusia y participar de muchos eventos muy importantes cultural para ellos. Y entonces, claro, yo hoy, para mí, Rusia es no solo parte de mi historia, sino me siento parte de la historia de ellos. Es algo muy particular, sobre todo para las mujeres rusas. Sí. En el documental cuentan bastante, incluso ellas mismas, qué les pasa conmigo y qué les pasó en el momento que me conocieron. No, es impresionante, te iba a decir, me imagino que ya es una casa más para vos, ¿no? Son muchísimos años, y justo te iba a preguntar eso, si sentías eso, que al principio, ok, hay una moda, como le pasó a otros artistas, fui una gira, 2 giras, pero ya es algo que creo que es ya para toda tu vida. Sí, sin duda, y sí, es la mitad de mi vida, no, que hace que yo viajo allí todos los años, y estoy en constante contacto con ellos, ¿no? O sea, de hecho, ayer se estrenó en Rusia una película argentina que se llama Re Loca, que en México tuvo su versión también, y la estrenaron mi versión. ¿Cómo? Lástima que no llegó la tuya, tu película. Ah, bueno, la nuestra es buenísima. La verdad que quedó genial. Acá, por suerte, a la gente le encantó y tuvo muy buenas críticas, y se estrenó ayer en Rusia, doblada al ruso, y se llama ya Super Crazy, pero es muy gracioso verla en ruso, y se estrena, o sea, ahora que estamos viviendo momentos muy difíciles por la pandemia. En la Argentina nosotros tenemos los teatros y los cines cerrados, bueno, Rusia empezó a abrirlos, y que hayan abierto con una película mía, a mí la verdad me emociona un montón. Totalmente, sos la Tenet de los rusos, básicamente, ¿no? La película de Nolan que todo el mundo esperaba, en Rusia esperaban la tuya. Ojalá, no sé si para tanto, pero está funcionando muy bien. A ver, después de haber visto el documental, Nati, no tengo dudas de lo que te estoy diciendo. Perdimos el guión. Hablando, para meternos de vuelta un poquito en el tema de los rusos, a mí también me dio esa sensación, ¿no? Que el mundo, digo, es un país obviamente ubicado geográficamente en un lugar frío, de entrada es un lugar frío, pero el mundo tiene esa sensación de los rusos, ¿no? De que, y además por todo su pasado, un pasado bastante oscuro en muchas cosas, y ellos creo que después del tema de sacar la perestroika, se liberaron de alguna manera, y se ven los conciertos, y sobre todo se ven esta gira que hiciste. ¿Vos pensabas lo mismo de ellos antes de ir para allá? No, yo nunca tuve un prejuicio hacia con ellos culturalmente, porque cuando estudiaba teatro nosotros estudiábamos mucho Tolstoy, Pushkin, y a mí me fascinaba su literatura. Yo siempre los vi como personas muy románticas. También, obviamente, tienen una historia muy, muy dura, muy difícil, mucha guerra. También siento que, por otro lado, para nosotros que crecimos con las películas en inglés, los rusos siempre eran los malos. Claro. Y en ese sentido, culturalmente, nosotros que crecimos con esas películas teníamos como ese preconcepto de ellos. Pero cuando logré conocer a la persona, cuando lográs conocer lo profundo de ellos, el respeto que tienen hacia su cultura, a su país, ellos son súper nacionalistas. La verdad es que te enamorás. Y sí es cierto que están geográficamente ubicados en un lugar frío, pero yo he estado en el verano y hace 40 grados de calor. Wow. O sea, que es lo mismo que a veces sucede en otros países lejanos de nuestra cultura, que nos dicen, bueno, en Argentina
tropical. Vos decís, no, en Argentina también hay nieve, ¿no? Es como que nosotros aquí en Argentina, de hecho, tenemos partes subtropicales, partes con nieve en invierno, tenemos desiertos, y muchas veces eso no se conoce, es como que se piensa que, bueno, las capitales son lo único que existe de los países, y bueno, y no es tan así. Yo, de hecho, estuve el verano pasado de ellos en el Mar Negro. Ajá. Y 40 grados de calor. Sochi es un lugar precioso. Wow. Obviamente, claro, vas a Siberia en invierno, que a mí me tocó, y son 35 o 40 grados bajo cero. No, y es un frío difícil. Claro, le preguntamos justamente también a Martín, al director, qué difícil debe haber sido también el tema de producir bajo ese clima, ¿no? Y me imagino vos, sí, como cantante, la voz, cuidarte, digo, y descansar poco, por lo que veo en la gira, descansas muy poco, ¿no? Eso influye un montón. Sí, el tema del descanso es un problema para mí, porque siempre que uno está de gira prioriza las horas de sueño, y cuando viajas todos los días, esas horas se convierten en cuando se puede, ¿no? Cuando se puede en el tren, cuando se puede en el avión, cuando se puede antes de la prueba. Y entonces es complicado, porque el estrés también te juega una mala pasada, sobre todo si es invierno. Allá obviamente está todo calefaccionado, y el contraste también es súper fuerte, porque estás afuera menos 30 y adentro más 30, entonces también. Pero personalmente a mí lo que más me costaba era que, si bien mi hijo, que en ese momento tenía 2 años, había venido al principio de la gira, la parte de Siberia, que fueron 20 días, que era el momento más duro, él regresó a Buenos Aires y volvió cuando nuevamente estábamos en lugares donde no hacía tanto frío. Porque viajar con un bebé de 2 años a las 3 de la mañana con esas temperaturas era imposible. Pero después te acostumbras. Creo que la vorágine era tal que uno se amolda, ¿no? Nuestra profesión, al menos yo lo siento así, somos un poco golondrinas en ese sentido. Y armás grupo, desarmás grupo y volvés a armar grupo. Yo siempre fui una persona muy sociable, y creo que también se ha dado por esta profesión que tengo yo, de viajar continuamente, de generar grupo continuamente, y principalmente hago esto porque la quiero pasar bien y le quiero dar alegría a quien está allí viendo lo que estamos haciendo, con lo cual siempre soy muy agradecida de lo que me toca. Y lo que me toca es re lindo, más allá de que haga mucho frío. Es cuestión de abrigarse y ya está. Totalmente, qué lindo, eso último que dijiste es perfecto, y ojalá muchos artistas lo tuvieran en claro, como lo tenés vos. Nati, ¿cómo haces para manejar ambas carreras? Bueno, aparte que haces otras cosas, sos empresaria, sos diseñadora, pero tus carreras fuertes son las de ser actriz y cantante. Yo creo que con la música te acercaste quizás inclusive más a otros países que localmente, es mi sensación, ¿no? Y con la actuación... Es que es real, pero fue también una decisión personal, porque en un momento yo era muy chica y edité mi primer disco gracias a una película que fue mi primer largo, Un argentino en Nueva York. Y si bien yo estudiaba canto, no tenía pensado hacer una carrera en la música. Y la peli explotó el tema. En consecuencia grabé mi primer disco, que tuvo muchísimo éxito, tanto localmente como en el exterior, y durante 3 años yo no actué. Y giré por todo el mundo, y en un momento me sentí muy vacía, y yo tenía 24 años allí. Y sentía que esto que estaba haciendo, que si bien me gustaba y que me permitía a mí conocer otras culturas, no tenían que ver con mi esencia. Yo soy actriz, principalmente. Desde la actriz puedo cantar, desde la actriz puedo hacer otras cosas, pero principalmente me siento actriz. Y cuando uno deja de hacer lo que siente que es para lo que nació, bueno, hay ciertas cosas que empiezan a molestar o que no te conforman. Entonces decidí durante mucho tiempo para ese momento de mi vida, ¿no? Habrá sido unos 5 años, no grabar discos, no salir de gira y dedicarme exclusivamente a hacer cine. Y fue un momento de mi vida que yo lo llamé el precio de mi libertad, porque incluso las películas que se me ofrecían naturalmente más tenían que ver con la comedia y grandes producciones, y yo necesitaba tocar otros colores como actriz, como ser personajes dramáticos, y así vinieron Infancia Clandestina, Las Vidas Posibles, Guacolda, películas que han sido nominadas al Oscar y que a los Goya también, y a mí me brindaron la posibilidad de redescubrirme también como intérprete. Luego obviamente volví a hacer comedia, hice Gilda sí, de alguna manera sentí que pudo unir, sobre todo para el mercado local, las dos vocaciones mías, la música y la cantante, en un proyecto cinematográfico, ¿no? Pero también es cierto que nunca dejé de girar en el mundo con mi música. Como que si yo internamente,
y cerebralmente, porque debo decir que fue una estrategia personal, hubiera dicho, ok, yo en donde vivo y donde tengo mi base voy a hacer cine. Y voy a hacer cine de películas más independientes, cine que a mí me permita explorar otras facetas. Y en el exterior voy a continuar mi carrera de cantante. Y fue así. Pero después llegó Gilda y llegó Naya y la globalización y las redes y claramente todo eso, que es lo mismo, porque uno es la misma persona, se terminan por entrecruzar y bueno, soy eso también, ¿no? No, totalmente. Además estoy con los servicios de streaming y como dijiste hace un rato, quizás en un principio no sabías que Netflix iba a tener tu documental y hoy es por lo menos 200, 300 países que lo tienen a la vez. Entonces es increíble cómo uno hoy también puede llegar en un segundo a todo el mundo, básicamente. Sí, es cierto. Y además también lo que sucedió es que mucha gente... Yo nunca hice alarde de eso que a mí me sucedía. Quizás en alguna nota yo podía llegar a contarlo y sentía que del otro lado había cierta cara de incredulidad, entonces me detenía y sentía listo, ya está, o sea, no porque tengo que andar contando que en Rusia escuchan mis canciones, ya fue. Después vino el Mundial y yo hice una canción para el Mundial. Claro, ¿sí? Y claro, ahí fue como que mucha gente que fue a Rusia por el Mundial y le hablaban de mí, como que decían, ¿qué onda esto? Y bueno, después vino el documental y ahí la gente que lo vio un poco se sorprende por eso, porque no era algo que yo contara abiertamente. O sea, sí, nunca lo negué y siempre lo conté, pero no hacía de eso algo promocional. Sí, te entiendo perfecto, sí, totalmente. Nati, en una entrevista que escuché que te hicieron, decías que a tus 20 años eras más testaruda, como más omnipotente. ¿Qué fue cambiando? Sigo siendo igual, ¿eh? Sí, pero creo que... Esa es la pregunta. Fuiste cambiando un poco y digo, la vida misma te va cambiando, ¿no? Claro. Y sí, obvio, es que si uno no cambia, es un necio. Mis valores siguen siendo los mismos, en esencia uno siempre es ese niño. Creo que eso es importante, no perder de vista ese niño, en mi caso niña, que yo cierro los ojos y me reconozco, ¿no? Como esencialmente esa misma persona. Pero después la madurez, la familia, la vida, todo lo que te va pasando te construye. Y desconstruirte también es interesante. Si uno tiene una idea y luego descubre que esa idea que tuvo durante mucho tiempo ya no te hace feliz o ya no tiene que ver con vos, y está bien cambiar. De eso pienso que se trata la vida. Pero principalmente tiene que ver con la edad, supongo yo. Y sí, con la maternidad también. Seguramente, las experiencias y sí. Claro. Tener una visión diferente. Nati, me permito preguntarte esto porque, bueno, es como dijimos antes, de conocimiento público, y además lo mostrás en el documental, ¿no? Que Ricardo Mollo es tu marido. Yo siempre también fui muy fan de su trabajo y de Divididos, esta banda de Argentina. ¿Te gustaría hacer un disco juntos, así, él solo en la guitarra y algunos coros y vos cantando? ¿Tienen ese plan o no? Nosotros en casa tenemos un estudio y es continuo. La performance musical, porque él está grabando, está haciendo temas, yo estoy buscando temas. Él, la verdad es que es una persona que me impulsa muchísimo en mi faceta musical, creo que mucho más que yo, y todo el tiempo me muestra material que me dice, no, ¿te gustaría hacer un tema con esto? Y a veces jugamos, pero no siento que sea un objetivo de decir, bueno, yo tengo que hacer un disco con él. Si quizás salga en algún momento puede llegar a surgir. Digamos, él está abierto y siempre me ha mostrado cosas o ha creado cosas para que yo cante. De hecho, en el documental hay un tema compuesto y cantado por él, que se llama Ojos de Río. No. Y hemos hecho temas juntos. Para otra peli que se llamaba Mista Cuarembó, él hizo la música y yo la letra, y bueno, lo canté y él tocó todos los instrumentos, se llamaba Cándida. Él tocaba batería, guitarra, bajo, todo. Bueno. Y después hay otro tema que se llama Mar, que creo que está en mi segundo disco, que yo hice la letra y él la música. Sí, hemos hecho varias cosas juntas. Perdimos el guión. Nati, abriste tu cuenta de Instagram este año, algo que quizás eras real. Hace 2 meses. Hace 2 meses, en plena pandemia. ¿Qué te llevó a querer hacerlo? La pandemia. Muy bien. Se llama Natalia Oreiro Soy. No le pude poner Natalia Oreiro porque había 35 cuentas con mi nombre, y entonces, claro, cuando quise poner mi nombre me di cuenta de que no era mío. Claro. Esas cosas locas que uno no puede comprender, pero que son así. Sí, sí. Y me llevó, a ver, yo tenía este año para estrenar 3 películas, 3 largos. Sí. Una incluso con los afiches en la calle que se estrenaban en abril y que obviamente por la pandemia no sucedieron.
que esperamos que se estrenen ahora a principio de año. Además, el estreno del documental era incipiente y tenía una gira por Rusia que no pude realizar y varias situaciones que quedaron en suspenso. Entonces, si bien durante mucho tiempo yo sentí que no tenía algo para decir o para compartir a través de las redes sociales porque mis personajes hablaban por mí, en el momento que esos personajes se detuvieron y que tuvieron que esperar, sentí que tenía ganas de comunicarme con la gente. Y fue espontáneo. Un día estaba pasando la aspiradora en mi casa y dije, bueno, ya limpié, ya comí, ya leí y volví a comer y volví a leer y volví a limpiar y qué más puedo hacer y me voy a abrir un Instagram y lo abrí. Y ahora la verdad es que mantengo diariamente una relación muy fluida con gente, no sé, de Latinoamérica, de España, obviamente de Europa del Este, de Israel, y es muy lindo porque es mi forma también de saber de ellos y de que ellos sepan un poco más de mí. Espectacular, me encanta que lo hayas decidido, ¿no? Está buenísimo, creo que además a partir del documental que la gente también te conoce un poco más realmente. Qué bueno que hoy puedas interactuar también de esa manera día a día, que también hay artistas que no quieren saber nada con eso, básicamente. Bueno, por el momento son todas cosas lindas las que descubrí. Debo de reconocer que tenía mucho prejuicio, y sin embargo me doy cuenta que uno es lo que uno quiere ser, ¿no? Y en ese sentido, al menos en mi caso, intento que mi Instagram refleje un poco mi esencia. A mí me gusta la naturaleza, me gusta el sentido del humor, me gusta la poesía. Y voy mostrando un poquito de eso, un poco de algunos trabajos que realizo, otras fotos más caseras, mi jardín, me gusta hacer postres. Muy bien. Vi por ahí que así que súper en fan eso voy. del chocolate. Súper fan del chocolate, sí, re. Muy bien, muy bien. Nati, ¿quisiste tirar la toalla alguna vez en estos 25, 30 años de carrera? No literal. Quizás en algún momento, cuando era muy joven, estaba un poco abrumada por la rapidez de la fama, ¿no? Esta situación de que si bien trabajo desde muy chica, yo trabajo desde los 12, pero hay un momento que a mí me pasó con Muñeca Brava y mi primer disco de mucha exposición y uno no está acostumbrado a eso, ¿no? A la mirada del otro. Y yo creo que lo único malo que al menos yo encuentro en la exposición tiene que ver con la pérdida del anonimato. Siempre fui una persona muy relajada, de ir a donde siempre quise, de hecho lo hice siempre y lo sigo haciendo, pero a veces uno siente como que la mirada del otro es como muy pesada. Y quizás en algún momento yo sentí como que eso me dolía o era más afecta al cuestionamiento, se metían mucho en mi vida romántica, por así decirlo. Ajá. Y a mí me costaba un poco cerrar esa puerta, tomar distancia. Después con los años, obviamente siempre prevaleció mi vocación. Yo nunca... A mí me pasa que quizás el tema de las redes, yo veo con mucha gente joven, su objetivo es ser famoso, ¿no? Y en realidad me da pena porque, lo único malo es eso, justamente, ser famoso. No le encuentro como algo lindo a eso. Lo que a mí me hizo elegir esto que hago, que es actuar, hacer películas y música, tiene que ver con un deseo interno de decir cosas. Y porque me encanta actuar, la interpretación, vivir muchas vidas dentro de una. Y a mí me gusta el reconocimiento por mi profesión, ¿no? El reconocimiento porque, bueno, no sé, me mandé una macana o dije algo inapropiado. Y a veces hay gente que busca como un camino muy rápido hacia un lugar que en ese lugar, en definitiva, no hay nada si uno no tiene un contenido para brindar. Entonces, cuando empezás a tener un poco claro eso, te aferrás a eso y seguís para adelante. Y he aprendido a callarme y a cerrar la boca en momentos donde quizás no estaba muy segura de lo que estaba diciendo, y eso también me ha ayudado mucho a no meter la pata. Perdimos el guión. Nati, te voy a hacer unas preguntas que las podés responder desde el lado personal o profesional, digo, como mejor te caigan y o de ambos lados, ¿no? En algunas si te parece bien. ¿Decís que llegó el momento de cerrar la boca, como dije? No, al contrario. No, estoy haciendo un chiste. No, ya lo sé. Nati, ¿cuál considerás hasta el momento tu más grande logro? La libertad. Mi libertad personal. Nunca transé con eso. Siempre fui fiel a mí misma. Sí, creo que de hecho la libertad es lo más importante. En todo sentido. Física, espiritualmente, sí. Gran respuesta.
¿qué talento? Esta es difícil porque tenés muchísimos talentos, pero ¿qué talento que no tenés te gustaría tener? Bailar. Me gustaría bailar muy bien. Bailás bien, o sea, te querés ser No, me muevo al ritmo. No, me muevo. Me encanta bailar. La verdad que es algo que disfruto mucho. En casa cuando estoy sola pongo música o cuando estoy con Ata, mi hijo, que nos divertimos mucho y me encanta bailar. Me gusta ir a fiestas, divertirme, saltar. Pero si me tengo que aprender una coreografía, lo padezco. Me cuesta mucho. Es lo que más te cuesta. Además soy hiperlaxa. Hice muchos años de gimnasia olímpica y eso generó una laxitud muy grande en mi cuerpo que para el bailarín no es bueno, porque, o sea, no sé cómo explicarlo en palabras, pero digamos que como que me desarmo en la coreografía. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Bueno, es difícil decir uno solo. Yo le tengo profunda admiración a los maestros por la vocación que tienen de enseñar. Ahora que estamos viviendo estos momentos donde los padres de alguna manera toman el rol de los maestros en su casa, uno se da cuenta y valora muchísimo más ese trabajo, que no es un trabajo, es una vocación. Y pienso que la educación y el saber es lo que te va a hacer libre, y los maestros son quienes te dan y te abren esa posibilidad. Así que para mí los maestros, sí, que no siempre son reconocidos como deberían de serlo. Y sin duda que también los médicos en este momento tan difícil entregan su vida para salvar a los demás, se exponen a situaciones muy difíciles, ¿no? Totalmente, de hecho el otro día estaba leyendo que es un porcentaje enorme, altísimo de médicos y enfermeros que se nos fueron por el tema del COVID, cuando son los que sí, muchísimo estar salvando, ¿no? Es una... Absolutamente, sí, total. Los médicos sin fronteras, toda esa gente que va a los lugares de altísimo riesgo a poner su cuerpo para salvar a otros, para mí tienen toda mi admiración. Muy bien. Nati, ¿hay algo que te criticarías de vos misma? Sí, soy re criticona. Sí, por ejemplo, me cuesta mucho escucharme hablar. Mirá. Cuando hay una entrevista mía, me cuesta un montón verme. De hecho, no me miro. Sí, ¿y las películas de todos, sí las ves todas completas después? Sí, las películas las veo todas y aprendí a disfrutarlas. Sí, también al principio me costaba mucho, pero bueno, cuando uno hace una entrevista es más espontáneo. Claro. Entonces no está pensando en la voz o en la forma de hablar, uno es. Y eso a mí me cuesta más, ¿no? Verme. El documental me costó mucho verlo, de hecho. Pero las películas sí las disfruto porque son personajes que tuvieron mucho trabajo detrás y hubo prueba y error antes de ponerse a filmar, aunque por supuesto algunos salen mejor que otros. Claro, y ahora que me decís eso, que el documental te costó mucho, pero sí lo terminaste viendo, algo que te quede para vos misma de haberte visto en ese formato. Creo que el regreso a la casa de mi abuela para mí es el momento más personal, porque tiene que ver con reencontrarme con esa Nati, niña, y hacerme esa pregunta que muchas veces me hice y no tenía respuesta. Si estoy conforme con quién soy, si me traicioné. Y la verdad es que ahí me di cuenta de que no me había traicionado, porque lo que yo quería en ese momento, cuando en el documental hablo del galpón, donde yo me encerraba horas a disfrazarme y a jugar que era actriz, tiene que ver con lo que soy hoy. Es lo mismo que hago hoy. Entonces, para mí ese es el momento más lindo mío, ¿no? Después, obviamente, hay preciosos momentos sobre todo, del contacto con los admiradores, este momento ahora incluso que uno tanto extraña, el abrazo, el beso, el regalo, el compartir, el escuchar al otro. Y esos son momentos que yo valoro muchísimo de ellos y que además a mí me emocionan cuando los veo en el documental. Qué bueno que te puedas emocionar con ver eso. A mí particularmente ese final tuyo volviendo a la casa, como decís, de tus abuelos y eso, a mí se me cayó una lágrima. Creo que Qué lindo. Sí logra eso el documental y se me hace fantástico. Este programa lo suelen escuchar también muchos chicos, chicas que están estudiando, tanto sea la carrera de comunicación o actuación, o están fanatizados quizás también hoy en día con creadores de contenido, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio. Si le pudieses dar, Nati, un solo consejo a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería? Y que si lo sienten, que lo hagan, que no se detengan a escuchar el afuera y que se jueguen por lo que quieran, siempre. Y que si no es o no sale, vuelvan a intentarlo o vayan por otro lado, que se reinventen. Pero cuando uno tiene una convicción muy fuerte, siento, al menos
pienso que los astros se alinean para que las cosas sucedan, ¿viste? Y siempre uno tiene algo para dar, todos tenemos un talento. Y siempre vamos a encontrar a alguien que disfrute de esto que nosotros hacemos. Pero que no se desesperen, que no traten de agarrar atajos. Creo que el recorrido es tan importante como llegar al lugar. A veces uno, en la ansiedad natural, quiere adelantar pasos y quemar etapas. Y después eso te hace un poco rengo en el sentido de la experiencia. Entonces pienso que si es duro y si te caes, siempre pensá que es una experiencia que vas a poder utilizar en algún momento. De hecho se dice, y digo, yo tengo la plena creencia de que de los tropiezos y las caídas uno aprende mucho más. Sí, duelen más, pero creo que justamente uno cuando está disfrutando de las mieles del éxito se cree que es invencible. Y cuando te tropezás y te caes, te das cuenta de lo vulnerable que sos y desde dónde podés construir algo. Entonces sí, creo que se aprende más. Obviamente si me preguntas con qué me quedo con el éxito. Claro. Pero es necesario el yin y el yang en la vida, en todos los aspectos de la vida. Totalmente. Nati, para ir cerrando, hay una pregunta que le hago a todos. Sé que es difícil, no te asustes, para nada, pero te voy a agregar algo más que tiene que ver justamente con tu carrera de actriz y cantante. A todos les pregunto o les digo que por favor le digan al público 2 películas y 2 series que todo el mundo debería ver. Y te quiero agregar algo más, que serían 2 actrices y 2 cantantes que toda una nueva generación debería ver y escuchar. Bueno, arranco de atrás para adelante. Dale. 2 cantantes que deberían escuchar las nuevas generaciones es uno, Janis Joplin, y la otra, Joni Mitchell. Son las 2 cantantes que a mí me abrieron la cabeza en la adolescencia por su manera de interpretar, por sus letras. Y bueno, son 2 mujeres tremendas que, si bien son muy conocidas, creo que las nuevas generaciones no las conocen tanto. Yeah. Después, 2 actrices. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes actrices argentinas, como ser Norma Leandro y Graciela Borges, así que podría hablar de ellas para que las puedan buscar y conocer. De afuera, Kate Winslet me encanta. Yeah. También muchísimo. Hay muchas actrices que a mí me gustan mucho. Bette Davis. Bueno, es como difícil poder elegir una, ¿no? No sé. Sí, es complicado. Después, 2 series. Yo recuerdo que cuando salió Six Feet Under, bien, no sé si la llegaste a ver, yo no podía creer. A mí me encantó el sentido del humor negro que tenía, la forma que era filmada. Así que esa es una serie que recomiendo mucho. De las últimas de esta etapa, es difícil porque hay muchas series muy, muy buenas. El cuento de la criada me gustó mucho. El alienista también me gustó mucho. The Crown también me gustó mucho. Qué difícil poder elegir una. Hollywood también me copó. Muy bien. Y después películas, bueno, Cinema Paradiso, El marido de la peluquera, Los Goonies, que es una película de cuando yo era chica que me encantó. Claro que sí, muy bien. Es una re película. De hecho, siento a veces que, no sé, somos de la misma generación casi, pero siento que esa magia, ese tipo de películas para esos niños, no sé si hoy están o existen o están de otra manera. Digo, yo también tengo un hijo hoy de 6 años, pero siento que ese tipo de magia... hagámoslas, porque esas películas, yo tengo como las ganas de hacer una película así para ese público, porque me parece, yo cuando vi esa película morí, me encantó. Pero bueno, muchas películas, no sé, El Resplandor, las películas, yo era muy fana de Hitchcock. Qué sé yo, no sé, Mujer bajo influencia. Bueno, Gina Rowland, si tendría que nombrar una actriz, también la nombraría a ella porque me encanta ella. El director, su marido Cassavetes, con, bueno, Gloria, Mujer bajo influencia, todas películas que a mí me marcaron mucho como actriz, que siempre son un referente cada vez que busco. Pero es muy difícil elegir una actriz o una película. Por eso viste que anticipo que es la es difícil, y no nombré una además.
Está bien, está buenísimo. Nati, en serio, qué placer. A nivel personal me da un gusto enorme haber podido tener esta entrevista con vos, conocer un poco más de tu carrera a través del documental y ahora de tener esta charla. Así que te agradezco inmensamente y sos un ejemplo impresionante, sobre todo para las nuevas generaciones y para muchas mujeres que creo que necesitan también estas voces en su vida, sobre todo en estos tiempos, ¿no? No, al contrario, bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por darme esta oportunidad de que me conozcan un poquito más y ojalá, pandemia por medio, nos podamos cruzar y viajar nuevamente. Ojalá que sí, y en México más que bienvenida cuando te toque alguna vez estar por estos pagos. Me encantaría, he pasado varios cumpleaños allí, así que ojalá pueda volver a cumplir años en México. Ojalá, Nati, te mando un abrazo enorme. Un beso gigante para ti y para toda tu audiencia. Cuídate mucho, gracias. Que estén muy bien, chao, chao. Bueno, gente, esto fue un episodio más de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.